Saludos, muy buenos días, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este que es su telediario 1+1. Está sonando la alarma de que ya tenemos que estar al aire. Comenzamos a tiempo, sí. Hoy es martes 21 de marzo, hoy sí es que comienza la primavera aquí, Adalberto Grullón. Definitivamente que sí, y es una época en que florecen los árboles, las flores, y también se producen grandes cosechas, me dicen. Así es. Y bueno, Adalberto, definitivamente la información más relevante sigue girando en torno a lo que el Ministerio Público ha denominado Operación Calamar. Como elemento novedoso tenemos que ayer, pasada un poco las 10 de la noche, finalmente se depositó el expediente en el que el Ministerio Público solicita medida de coerción, que tal y como habíamos comentado ayer mismo aquí en 1+1, consiste en 18 años de prisión preventiva. 18 meses. No hablaron de los meses. Sí. Hay un corte donde la magistrada Mirna Ortiz está hablando con la prensa y le pregunta qué están pidiendo, y ella explica que están solicitando que el caso se declare complejo y que sean 18 meses de prisión preventiva. Eso además, Creo que evadió lo de, bueno, no sé, yo oí el corte. Sí, yo lo vi. Y evadió lo de decir la cantidad de meses. Yo lo vi, pero además no está extraño, porque en otros casos... Pero lo importante de esto es lo siguiente, miren, el expediente es voluminoso, más de 3.000 páginas otra vez. 1.200 pruebas. Son un expediente muy largo, 1.200 pruebas, según dijo la magistrada, a la hora de presentar la acusación. No son 15 ni 19, sino 20 los acusados en ese expediente, los involucrados en ese expediente. 7 de ellos cantaron. Es decir, relataron una versión cada uno de ellos de cómo ocurrieron los hechos y están admitiendo culpabilidad, participación en los hechos. Esto complejiza aún más el expediente y la situación de los imputados. Milicen, la verdad es que hay tantas evidencias de que sí se usó el dinero público para uso partidario y uso personal. Con esto ocurre lo siguiente, con el tema de cuando los partidos políticos o alguien intenta violar las reglas para favorecer un determinado interés partidario, que podría decir un interés colectivo, aunque no sea el interés mayoritario de la gente, del partido en el poder, generalmente para reelegirse o perpetuarse en el poder o mantener determinadas condiciones favorables. Cuando esto ocurre, quienes participan, aun cuando en principio se presume que son personas honestas o responsables y cumplen con su deber, también se corrompen, porque la tentación lo lleva a quedarse con una parte de lo que se pide para el colectivo, para que vaya a los familiares y a los amigos. Y es lo que ha ocurrido, y creo, ahí Pagán, que es uno de los que ha estado hablando, no solamente en este expediente, sino en el que él mismo estaba involucrado, en una situación muy difícil, desde la UISOE, ¿verdad? Pagán, cuando llegó al cargo, tenía fama de ser un hombre extremadamente honesto y responsable. Y todos se lo creíamos, lo que no lo conocíamos, ¿verdad? Él, sin embargo, reconoció que él cogió dinero público para su partido, para otros funcionarios gubernamentales y también para él, a tal punto que él devolvió parte de los bienes que había acumulado en el cargo. Entonces, en este expediente de ahora, lo que están diciendo 7 de los acusados es que ocurrió exactamente eso. El mismo modus operandi. El mismo modus operandi. Sí, yo creo que también aquí se advierte una de las consecuencias de esa degradación de la actividad política. Fíjense que de acuerdo a lo que establece el Ministerio Público, este es un operativo que nace a raíz de una orden de buscar dinero para la campaña, y mucha gente se preguntaba, pero ¿cuál era la necesidad? Hay que recordar que la primera campaña que tuvo el PLD fue una campaña interna en la que se enfrentaron dos facciones importantes, la de Leonel Fernández y la del expresidente Danilo Medina, pero el hecho, Adalberto, de cómo aquí ya no hay una política de las ideas, de las causas, de las creencias ideológicas, sino un tema que se reduce a lo mercantil. Ustedes saben lo que es hablar de 19.000 millones de pesos. Esos son montos que la verdad uno lamenta que sean montos que estén relacionados a casos como este. Así es. Ahí hay muchos
dinero. Había 3 vías por las cuales se consiguió dinero que debió de ir al fisco para ser utilizado en provecho de la ciudadanía. Pero hay 3 vías que usaron de acuerdo al expediente. Una de ellas era los casinos de juego. Los casinos. O sea, parte de lo que se recaudaba ahí, que debería ser positivo, no se reportaba y el dinero en efectivo iba a parar a... Y no solo eso, quédate ahí mismo en el tema de los casinos, porque increíble. Sí, pero antes de que pase esa otra vía, otra de las cosas que se hacía es que se dejaban pasar por alto irregularidades en las que incurrían bancas y loterías para simplemente cobrarle a cambio de no denunciarlo. Esa es la otra vía. Sí. La otra vía eran las bancas y la lotería. Porque también recaudaban dinero. 22 millones mensuales. 22 millones mensuales. Oigan eso. Pero bueno, se habla también, 30, algunos hablan de 30 millones mensuales que se recaudaban por esa vía. La otra era las máquinas de juegos que se colocaban en colmados, colmadones y en otros lugares públicos. También el dinero en efectivo era recaudado. Y por último está el tema de los terrenos. El Estado, para construir obras de bien común, obras comunitarias o de interés público, en ocasiones tiene que adquirir terrenos. El paso previo a la adquisición de los terrenos es declararlo de utilidad pública y así el propietario está obligado a vendérselo al Estado. Bueno, pues resulta que el Estado, que siempre ha sido lento en pagar, casi siempre, ha sido lento en pagar, en este caso extorsionabas a los propietarios de terreno, te vamos a pagar en cambio de que tú no dejes una partida de esto y te vamos a pagar a sobreprecio, en muchos casos. Y ahí entonces es que opera un grupo de abogados que se prestó para esa vagabundería, según el expediente. Y entonces esa era otra vía que tenían estos grupos que de acuerdo a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público actuaban en contubernio y se habían convertido en una asociación de malhechores para estafar al Estado dominicano. De manera que está complicada la situación para las personas que han sido vinculadas a este expediente, tal vez menos complicada para los 7 que cantaron. Sí. Que hablaron, que incluye además de pagar algunos empresarios y contratistas que inicialmente fueron extorsionados o sobornados, pero que terminaron formando parte de esta red. Así es, así es. Esa es la situación. Ahora, Millicent, amigas y amigos televidentes, lo que a mí me llamó la atención fue el vigor con que salió el Partido de la Liberación Dominicana a defender a su gente. Dicen que son tramas políticas. Ellos no están negando que usaron dinero para la campaña. Lo que dice es que eso se ha hecho siempre y que otros lo han hecho también. Y están acusando también al propio gobierno de haber hecho uso de esto. Pero están reconociendo entonces en alguna medida que hubo corrupción, que hubo problemas. ¿Qué tan peligroso es esto? De que un partido fundado por el profesor Juan Bosch, que tuvo una tradición, que por supuesto la perdió hace mucho, de defensa y de apego a la honestidad en el manejo de los recursos públicos, ¿qué tan dañino o qué tan favorable va a ser este tipo de actitud? Y no era una cosa fortuita, porque fíjense que mientras el comité político se reunía y daba unas declaraciones medio ambiguas, en el Palacio de Justicia había un grupo de gente que finalmente se convirtieron en turba, hasta rompieron un vidrio. Sí. La policía tuvo que actuar, la seguridad tuvo que actuar nerviosa, la seguridad, porque no se había afrontado una situación como esta, ni la esperaba aparentemente. Hay una diputada y un diputado que salieron lesionados. ¿Lesiones leves? Sí, eso fue un aruñazo. Un aruñazo, pero algunos dicen que fueron los vidrios porque rompieron un vidrio. Sí, pero fue de fuera hacia adentro que lo rompieron, fue la misma turba. No, y están las imágenes ahí. Sí, claro. Están las imágenes ahí. Pero no solamente es comité político, Palacio de Justicia, sino que inclusive estaban encendiendo velas anoche en distintas partes. Están defendiendo su pasado candidato presidencial, están defendiendo a su pasado tesorero, están defendiendo a un dirigente connotado y jefe de campaña, como era el exministro administrativo de la presidencia.
¿Qué tanto va esto a beneficiar? Pero señoras y señores, ¿cuándo es que vamos a tomar en serio la lucha contra la corrupción? ¿Cuándo es que nos vamos a dar cuenta que la sociedad dominicana está harta de impunidad? Y que en este caso, Millicent, eso es puro argumento partidario, el acusar al Ministerio Público de estar obedeciéndole órdenes al Poder Ejecutivo y a los dirigentes políticos del Partido Gobernante. Miren, ese equipito que está ahí al frente de la Procuraduría General de la República ya ha dado suficientes evidencias de que no se deja intimidar por nadie. Están arriesgando su presente y parte de su futuro, defendiendo los mejores intereses del país. Pueden estar equivocados, pueden cometer errores, pero decir que son subalternos del Poder Ejecutivo y que esto es simplemente parte de una campaña electoral a destiempo, yo creo que es una barbaridad que los periodistas, los medios de comunicación no debemos dejarlo confundir con eso. Mira, que en periodo electoral no se puede acusar a los ladrones, al que roba, al que se coja las cosas públicas. ¿Y quién dijo eso? Bueno, eso es lo que están diciendo. Bueno, lo que pasa es que, y hay que decirlo, o sea, este caso construye unas nuevas formas, es un caso que no tiene precedentes aquí en la historia moderna reciente, pero mira, yo creo que el PLD tiene derecho a movilizar a sus integrantes. Anoche fue el segundo encendido de vela. Anteriormente se había producido uno y fíjense que no tuvo incidentes. Ahora bien, el PLD lo que no tiene derecho es apostar a la desestabilización social, porque para mí, Adalberto, eso es lo que hay, se está apostando a crear un caos. Es una estrategia que aquí se usa mucho. Cuando hay alguna demanda, alguna causa que se sabe perdida, se sale a buscar un muerto. Se sale a buscar un muerto así de manera irresponsable, para que entonces el caso o la situación tome un matiz distinto. O sea, claro que sí tienen derecho a la movilización, a protestar, a decir sus posiciones, que para mí, aprovecho para decirlo, se quedaron muy en lo superficial, se quedaron en la forma y no quisieron bajar al fondo. Entonces, hay un lema que dice por ahí, mientras más subes la voz, menos contundentes son tus argumentos. Yo creo que el PLD ayer dio muestra de eso, pero coincido contigo, o sea, aquí yo creo que la sociedad dominicana es inteligente y sabe, conoce el proceder del Ministerio Público. Se dice que es un tema de persecución política, pero este es un Ministerio Público que ha actuado también, Adalberto, contra funcionarios de esta gestión, y ahí está, y lo comentábamos ayer también, el famoso caso Operación 13. Bueno, yo creo que es muy difícil un partido político en estos tiempos defender a personas que están acusadas de crímenes contra el Estado y contra la sociedad, como es el caso de la corrupción. Es bien difícil, Millicent, que la sociedad lo asimile. Yo lo que creo es que si el PLD sigue ese camino y no va a la distancia. ¿Qué fue lo que debió de hacer? ¿Qué fue lo que debió de hacer? Esa era la estrategia. Estaría exponiéndose a una mayor derrota, no solamente electoral, sino moral, ética, ante la sociedad dominicana. Y por tanto, lo más recomendable es como que se cuiden, que guarden la forma. Y esto contradice inclusive los discursos de Danilo Medina. Ustedes se recuerdan aquel evento evaluativo que se hizo cerca de aquí, donde estamos nosotros, en el Estadio Olímpico, Millicent Uribe, que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, en la que él le dijo a sus compañeros y le pidió, si estoy equivocado, díganme. Y todo el mundo dijo, no estoy equivocado. Que habían perdido, porque ya en el PLD, hasta para invitar a un hermano a la casa de otro hermano, había que buscar cuarto, buscar la grasa. Claro. Y lamentablemente a esos niveles de degradación ha llegado la política en la República Dominicana. El servicio, el compromiso con determinados causas brillan por su ausencia. Entonces, eso lo dijo el propio Danilo Medina. Pero el propio Danilo Medina, cuando aspiraba a la presidencia de la República, aquí en este programa, habló largo y tendido sobre la corrupción, lo pernicioso que era eso. Y decía cómo la sociedad también toleraba mucho, con la indiferencia, simplemente con la indiferencia, toleraba muchas actitudes corruptas que se registraban en la sociedad dominicana. Bueno, vamos a ver, pero este caso va para largo, Millicent, y tal como decíamos ayer, va a tener protagonismo, por encima inclusive de la cumbre
de la cumbre que se va a celebrar a partir del viernes aquí en la República Dominicana y que va a reunir a 14 mandatarios de Iberoamérica. Y vienen también de Europa, sí, sí. De España, sí. el rey y el presidente. Así es, así es. Que lo vamos a tener aquí. Ya, prepárense, señoras y señores, para que por el malecón. Ay, la zona colonial. Dejémosle eso a partir del jueves Sí. a los visitantes extranjeros y a los organismos de seguridad, porque por ahí no se va a poder caminar, porque los mandatarios se van a hospedar en esa zona y la Cancillería va a ser la sede de este importante cónclave. Bien. Vamos entonces a la pausa, Alberto Grullón, ¿te parece? Vámonos. Sí, porque hoy... Se te va a quedar y se nos va a quedar el informe sí, el de informe los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero dejemos eso para otra ocasión. Hoy tenemos dos entrevistas importantes, ambas de asuntos económicos. En primer lugar, vamos a conversar con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y por otra parte, más tarde, nuestro asesor, consultor honorífico, Antonio Siriaco, quien es el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que no se muevan.